Gracias, señor moderador, por su gentil invitación. Y mi agradecimiento también a la Asociación de Medicina Interna de El Salvador y al comité organizador del Congreso Centroafricano de Medicina Interna por esta gentil invitación a conversar de un tema sumamente importante, dado el crecimiento de nuestra población. Y es así que todo internista debe conocer sobre los llamados o denominados síndromes geriátricos. Durante muchísimos años nosotros, los internistas, hemos hecho una combinación de síntomas y signos, a lo cual hemos denominado los síndromes clínicos. Estos síndromes clínicos, que usualmente conforman un cuadro patológico que se presenta en un determinado momento, puede corresponder a una o varias entidades nosológicas o enfermedades, pero tiene algunas ventajas que nos permiten reconocer los grandes problemas. Esto de los síndromes clínicos en general comenzó pues prácticamente 2 siglos después de Cristo con Galeno, y más se utiliza desde el siglo XVI, y tiene el carácter de simultaneidad con carácter provisional. Tiene múltiples etiologías con enfermedades similares o conexas. Tiene la gran ventaja de tener un enfoque sencillo, lo cual permite pues una fácil evaluación y búsqueda del diagnóstico primario. El problema es que cayó en desuso por el uso excesivo de epónimos. O sea, cada médico o científico que lo describía pues llevaba el nombre del síndrome, y eso llegó a convertirse en una gran cantidad de síndromes con epónimos que algunos reconocemos todavía, pero que muchos de ellos ya no, y que eso causó una especie de desprestigio desde el punto de vista de los llamados síndromes clínicos. En geriatría hay una serie de áreas de evaluación que tienen que ver pues con el diagnóstico clínico, con la función cognitiva y el estado de ánimo de las personas, con la capacidad funcional, que esto es muy importante, con una revisión de la terapéutica, con diversos aspectos sociales del medio ambiente y aspectos económicos. Y estas son las áreas que evaluamos en el día a día con los pacientes geriátricos. Y sus grandes componentes son pues la parte física, la parte psicológica, la parte socioeconómica, pero lo central es la función. Entonces, la geriatría tiene como principal motivo el mantener funcionante al adulto mayor. Y definitivamente tenemos una serie de dificultades en estas evaluaciones en la población adulta mayor. Hay problemas de comunicación, hay un subreporte de molestias y de falsas presunciones por parte de las personas mayores y por parte de las familias, y muchas veces pues una falta de valorización de las funciones vitales en ellos. Hay múltiples molestias o síntomas, muchos de ellos son síntomas vagos o inespecíficos, lo cual nos causa problemas para hacer el diagnóstico. Es frecuente la presentación atípica de las enfermedades. Tenemos una serie de limitaciones en la evaluación física y tienen una economía limitada que nos permite a veces o no poder evaluarlos adecuadamente. Y también hay un problema de discriminación o exclusión de los adultos mayores por parte de la sociedad, y los médicos lamentablemente no estamos exentos de este problema. ¿Cómo podemos definir a los llamados síndromes geriátricos? Básicamente son un conjunto de cuadros que están presentes con una serie de enfermedades, que con una elevada prevalencia en personas mayores, y que originan pues una incapacidad funcional o social al final de cuentas. Pueden ser presentaciones comunes de diferentes enfermedades con factores de riesgo inclusive comunes. No hay necesariamente una patogenia única, pero da una idea global del problema ante el que estamos.
y muchas de las formas de presentación más frecuentes de los adultos mayores son las de estos llamados síndromes o conjunto de síntomas y signos, los cuales son usualmente multifactoriales. Y hay que tener en cuenta que tanto la limitación funcional que les mencionaba en un inicio, más los síndromes geriátricos, son los predictores de calidad y del resultado de vida final de las personas. ¿Qué factores se asocian al desarrollo de los síndromes geriátricos? La edad avanzada, cuanto más avanzada es la edad, mayor posibilidad de tener estos llamados síndromes geriátricos, el acúmulo de los hábitos de salud no saludables, el deterioro funcional, la historia previa de caídas, como ustedes saben, caídas es un parámetro muy importante en las personas mayores, la presencia de comorbilidades, sobre todo aquellas que no están controladas adecuadamente, lo cual pues conlleva a una polifarmacia que también es todo un problema por las interacciones, por las reacciones adversas. Y los otros problemas son pues los factores de baja condiciones socioeconómicas, y esto hay que siempre tenerlo en cuenta en la evaluación de los adultos mayores. ¿Qué factores etiológicos tienen estos síndromes? Pues la inflamación crónica de bajo grado, donde se pueden detectar autoanticuerpos en las personas mayores, tanto así que se llega a pensar de que porque el envejecimiento no es más que un proceso, una enfermedad por la inflamación de bajo grado, como sucede pues, en la diabetes y como sucede en la obesidad o en otras entidades. La disfunción endotelial, que abre el espectro de la enfermedad vascular, y básicamente la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular y de la fuerza muscular, lo cual pues conlleva a una debilidad física de la persona, condicionándola a una serie de problemas. ¿Qué características tienen estos síndromes geriátricos? Primero, que son de frecuencia elevada, producen un deterioro de la calidad de vida, de la funcionalidad y por lo tanto de la dependencia de las personas. Son prevenibles, y de ahí lo importante a tener en cuenta, y curables o controlables en el mejor de los casos. Hay que abordarlos con una valoración integral, interdisciplinaria, y el uso correcto de los niveles asistenciales, ya que esto compromete a diferentes especialidades, no solamente desde el punto de vista médico propiamente dicho, sino también otras como son las odontológicas, la sociología, la psicología. Muchas veces estos síndromes corresponden a características clínicas semejantes o similares, pero sin llegar a construir necesariamente una enfermedad definida. Y hay una individualidad en la caracterización fenotípica de las personas al final de cuentas. O sea, todos los seres somos diferentes, tenemos diferente genética, tenemos diferente comportamiento a través de la vida, tenemos diferentes problemas de comorbilidades, algunos controlados, otros no controlados, etcétera, etcétera. A finales de la década de los 60, Bernard Isaacs, que era un discípulo notable geriatra, tuvo la primera denominación a finales de esta década de los llamados síndromes geriátricos, y denominaron a los 4 gigantes de la geriatría. ¿Qué son los 4 gigantes de la geriatría? Son 4 problemas comunes que se encontraban en la población adulta mayor, sobre todo la población que estaban en los llamados geriátricos. ¿Cuáles son? La inmovilidad, que causa úlcera de presión, la inestabilidad, que son causantes en gran parte de las caídas, la incontinencia, tanto la urinaria como la fecal, el compromiso intelectual, que inicialmente era solamente deterioro cognitivo, pero que también se considera el delirio, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Posteriormente aparecen 4 importantes síndromes geriátricos más. Fragilidad, que ha sido fundamental en el conocimiento de toda la patología del adulto mayor,
las infecciones que, como ustedes saben, son mucho más frecuentes en adultos mayores y más difíciles de controlar, los problemas de síncope o pérdida del conocimiento y la iatrogenia por la multiplicidad de fármacos que uno tiene que utilizar muchas veces y por los problemas farmacodinámicos y farmacocinéticos que existen en esta población. El problema es que estos síndromes geriátricos pueden tener un efecto realmente devastador en las personas y pueden generar las llamadas cascadas de dependencia. Otros síndromes geriátricos que aparecieron en el tiempo fue la disminución de la visión y de la audición, el aislamiento que conduce a depresión y ansiedad, la inanición con el problema de la malnutrición, los problemas de insomnio o en general los trastornos del sueño, la constipación o estreñimiento con el colon irritable, la inmunodeficiencia, donde, como sabemos, se producen pues alteraciones inmunológicas que se han llamado el inflammaging, o sea, la inflamación crónica, y los problemas pues también de impotencia. Además de esos hay problemas de disfagia, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de síndromes que se han ido juntando en el tiempo. Y veamos, por ejemplo, algunos ejemplos de síndromes geriátricos, por ejemplo, inmovilidad. Vean ustedes cómo la inmovilidad puede ser el destino final de desórdenes musculoesqueléticos, por ejemplo, con artrosis severas, de desórdenes neurológicos como accidente cerebrovascular, Parkinson, neuropatías, de enfermedades cardiovasculares donde están, por ejemplo, insuficiencia cardíaca y las coronariopatías, de enfermedades pulmonares causantes, al final de cuentas, de hipoxemia crónica, de problemas sensoriales como la visión, la audición y la sensibilidad disminuidas, el dolor crónico, las fracturas, la inmovilización obligada, los fenómenos de decondicionamiento por la inhabilidad es uno de los problemas consecuentes de estos síndromes geriátricos que conllevan a la inanición, a la depresión y también los cánceres. Entonces vean ustedes cómo si nosotros vemos a un adulto mayor que no tiene movilidad, puede corresponder a toda esta cantidad de problemas que no son enfermedades propiamente dicho, que vamos a averiguar qué enfermedades componen este problema y que son los causantes de la inmovilidad. Otro es el delirio como gran síndrome geriátrico. Y el delirio, como ustedes saben, es producido por muchísimas causas. Por ejemplo, tenemos los problemas de metabólicos, disminución de oxígeno, problemas de acumulación de CO2, baja de glucosa o subidas de glucosas, lo mismo que la hipo y la hipernatremia y los problemas urémicos. Entonces, todos estos que además pueden haber de por medio también problemas con el calcio y con otros elementos. Las infecciones es frecuente que debuten con delirio, o sea, con este estado de confusión aguda. La falla cardíaca, donde no hay un adecuado bombeo, como se produce insuficiencia cardíaca, el mismo infarto, los problemas hipovolémicos y los problemas de deshidratación, los accidentes cerebrovasculares, tanto trombosis como hemorragias, incluyendo la subaranoidea, fiebre o hipotermia, pueden ser causantes de delirio, fármacos también, sobre todo cuando uno inicia determinados fármacos o está aumentando dosis de ellos, se puede producir el delirio, por lo tanto, es muy importante cuando una persona entra en delirio saber si está tomando algún nuevo fármaco nuevo o ha incrementado la dosis o si es que tiene alza térmica. La intoxicación también por alcohol y por drogas, psicosis agudas que se pueden presentar y dos problemas que son muy comunes, sobre todo en hombres, que es la retención urinaria y en hombres y en mujeres también la impactación fecal. Entonces vean, esta gran cantidad de problemas pueden ser causantes de la confusión aguda o de delirio. Entonces hacemos el diagnóstico de síndrome geriátrico, de delirio y pensamos en todas estas posibilidades y a su vez vamos a cada una de las enfermedades que pudieran estar causando. Otro gran problema del síndrome geriátrico es la incontinencia urinaria, donde hay causas reversibles e irreversibles.
Por ejemplo, hay problemas urológicos, hay problemas neurológicos, problemas psicológicos y funcionales, problemas iatrogénicos y ambientales que pueden estar produciendo incontinencia urinaria. Y hay que tener en cuenta que también hay otro tipo de problemas que pueden producirla. Con la incontinencia, las infecciones, por ejemplo, los fármacos. No es infrecuente que uno empiece diuréticos y el adulto mayor comience a tener problemas de incontinencia urinaria. Siempre hay que preguntar por la posibilidad de impacto fecal. Mucho cuidado con la llamada pseudodiarrea, que es una diarrea que no es real, que es principalmente el moco, que se produce como consecuencia de la inflamación de la zona rectal por el fecaloma que se produce. También los estados hipervolémicos producen incontinencia urinaria, la ansiedad, la ingesta de cafeína, los problemas de hiperosmolalidad, los cuales no deberíamos olvidarnos de eso. Otro síndrome geriátrico que también donde terminan en forma común con INS es el de inestabilidad y de las caídas. Acá, causa de ellos pueden ser los cambios hemodinámicos, los cambios posturales, la marcha, el tipo de marcha que tienen las personas, las condiciones patológicas osteomioarticulares que van con inestabilidad, trastornos cognitivos y sensoriales, problemas con la visión, la audición, los problemas de nicturia que durante la noche se levantan varias veces y esto pues produce caídas y fracturas durante la noche. Y una serie de factores ambientales a tenernos en cuenta, como son pues las alfombras aquellas que no tienen antideslizantes, los problemas de enceramiento de las habitaciones y de los pisos, la oscuridad y también, por supuesto, están los baños. Por eso es que hay que tener siempre un sistema donde las personas mayores puedan apoyarse en su desplazamiento. Y el gran síndrome geriátrico que se ha pues descrito como tal en los últimos 20 años es el síndrome geriátrico de la fragilidad. Aquí, como ustedes saben, en la fragilidad hay una marcada disminución de la reserva funcional. Es importantísimo este concepto. Esto no nos permite, digamos, que la persona pueda responder adecuadamente a los estresores en general, no solamente psíquicos, sino físicos, como pudieran ser las enfermedades, incrementando su vulnerabilidad. Ese es el problema. Y lleva pues a un problema de evolución adversa. La fisiopatología de la fragilidad, pues hay una serie de factores de riesgo, el envejecimiento, la parte genética, los estilos de vida, las enfermedades, el medio ambiente, el problema de la inflamación crónica, las alteraciones de los sistemas musculoesquelético, endocrino, cardiovascular, hematológico, y pues que conlleva un estado de fragilidad caracterizado por debilidad, pérdida de peso, agotamiento, baja actividad y una marcha lenta, lo cual termina produciendo pues caída, discapacidad, dependencia y muerte. Entonces, la consecuencia de esta fragilidad es, primero, que nos disminuye la calidad de vida, produce discapacidad y dependencia, daño corporal, hace que las personas tengan con mayor frecuencia delirio, se caen, se fracturan, hay un aumento de la mortalidad en general, hay mayores probabilidades de institucionalizar a estas personas y de hospitalizarlas de forma frecuente, y también hay un consumo de recursos por parte del paciente, de la familia y del Estado. ¿Cuándo sospechar fragilidad? Cuando hay debilidad, fatiga, malnutrición, pérdida de peso, alteración de la postura y del equilibrio, y esto va asociado pues indudablemente a una disminución de la masa y de la fuerza muscular que conocemos como sarcopenia, y de la disminución de la masa ósea que inicialmente es osteopenia pero luego se convierte en osteoporosis. ¿Cuáles son las ventajas de estos síndromes geriátricos? Primero, el enfoque global simplificado de los problemas. En segundo lugar, enfermedades diferentes pueden presentarse en la misma forma y esto hay que tener cuidado con ellas. Eso nos permite hacer un diagnóstico diferencial entre todas estas posibilidades. Hay un ordenamiento de los síntomas y signos del paciente.
permite determinar los diversos síndromes frecuentes que tienen las personas. Es más, las personas pueden tener varios síndromes conjuntos. Y no solamente eso, sino que a veces un problema genera varios síndromes. A partir del diagnóstico de síndrome se pueden llegar a las causas y pueden ser buscados preventivamente, ¿no? Uno va al paciente a preguntarle por síntomas y signos para construir un síndrome y para tratar de prevenir las consecuencias nefastas que puedan tener. Pero también hay desventajas, que es globalizar mucho las molestias y a veces el médico se queda simplemente en el síndrome geriátrico y no llega o no hace el diagnóstico preciso. ¿Por qué? Simplemente se queda en el síndrome geriátrico y dice, ya tengo solucionado el diagnóstico. Y no es así. Uno siempre debe tratar de llegar a un diagnóstico preciso. ¿Y por qué? Porque no, el síndrome geriátrico no permite terapéuticas precisas. Permite el tratamiento global, general, un acercamiento, pero de ninguna manera una terapéutica precisa. Y el otro problema indirecto es que no está consignado como tal en la clasificación internacional de enfermedades, ¿no? A veces están los síntomas solos, pero no como síndrome. Y esto pudiera ser alguna desventaja cuando uno tiene que trabajar con códigos. Como para llevarse a casa estas conclusiones, problemas comunes en la población adulta mayor son estos síndromes geriátricos. Nos facilita el enfoque diagnóstico indudablemente. Presentación común de diversas enfermedades que hay que tenerlas en cuenta porque tienen diversas etiologías estos síndromes geriátricos y muchas veces, como les mencionaba, pueden estar interrelacionados. Los 4 grandes síndromes son la inmovilidad, la incontinencia, la inestabilidad y el compromiso mental, que puede ser los grados de demencia o delirio también. Y rescatar mucho el síndrome de fragilidad. Este es muy importante, ya que este es un marcador de incapacidad que puede generar toda una cascada de dependencias y lo importante es que puede ser evitable. A mayor edad, mayor posibilidad de que se tenga síndrome de fragilidad y es muy importante ir a buscarlo, ir a determinarlo y si se está en un estado de prefragilidad hay que tratar de evitar que pasen a la fragilidad. El 20% de los pacientes que tienen prefragilidad pasan anualmente a la fragilidad y esto hay que tratar de detectarlo tempranamente para controlar. Y al final de cuentas, no necesariamente hay terapéuticas precisas para esto, pero nos ayuda mucho el enfoque que podamos hacer. Finalmente, les agradezco la paciencia de haberme escuchado y quedo para las preguntas, señor moderador.